Hola queridos amigos, continuamos este viaje juntos para compartir lecciones extraídas de los evangelios. Ahora estamos con el Evangelio de Marcos y a través del Evangelio de Marcos conociendo más y mejor la persona y la obra de Jesucristo. Como veníamos diciendo, Marcos es un evangelio dinámico que presenta a Jesús constantemente en actividad. Recientemente vimos cómo él llama a un recaudador de impuestos y cómo él responde automáticamente a ese llamado de Jesús, impactado por el mensaje de Jesús, la personalidad de Jesús. Se siente tremendamente atraído por este maestro, por este rabino, que era Dios entre los hombres, mostrando el carácter y el amor de Dios a las personas de este mundo. A continuación, el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, luego del llamamiento de Leví, más conocido como San Mateo, nos habla acerca de una pregunta que le hacen a Jesús asociada al ayuno. Y de eso vamos a hablar un poco en esta mañana. El versículo 18 dice: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Existía la costumbre dentro del fariseísmo en los días de Jesús, que fue también adoptada por los discípulos de Juan, de ayunar. El ayuno dentro del fariseísmo tenía días establecidos. Algunos ayunaban específicamente los martes y los jueves. De ahí que en la parábola del fariseo y el publicano encontramos que el fariseo dice ayuno 2 veces a la semana. Así que el ayuno era una prescripción establecida dentro de las normas y los preceptos que tenían que vivir los fariseos y que también adoptaron los discípulos de Juan. Es interesante notar que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, descubrimos que no hay ninguna prescripción específica a un tiempo de ayuno permanente o continuo. Había momentos en que Dios invitaba a su pueblo de alguna manera a ayunar, acompañado de un momento de oración, para buscar la presencia de Dios. Pero sí encontramos que había un día oficialmente establecido como un día de ayuno. El día de ayuno era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón o día de la purificación también del santuario. Cuando ese acontecimiento se producía, el ayuno sí era una obligación. Así pues, la única prescripción de un día específico de ayuno en el calendario litúrgico judío era el día del Yom Kippur. Pero los fariseos, que pretendían ir más allá de la ley establecida y ser todavía más santos que lo que Dios había mostrado como signos de obediencia, establecieron días semanales de ayuno como algo obligatorio. ¿Cuál era el problema de esta actitud farisaica, que también era seguida por los discípulos de Juan? Que ellos creían que de esta manera eran mejores personas. Creían que por el hecho de ayunar estaban acumulando méritos delante de Dios para obtener la salvación. Y entonces Jesús, ante esta pregunta, responde: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús les está diciendo que mientras Él esté presente no hay necesidad de ayunar, pero anticipándose al momento de su muerte dice: ya vendrán días de dolor, de luto, de tristeza, donde ellos ayunarán. Con esto Jesús nos quiere mostrar que el ayuno está asociado también al luto, a la tristeza, a la pérdida, como una expresión de dolor en la vida de la persona. Cuando uno experimenta el gozo de la salvación, desde este punto de vista, el ayuno no tendría mayor sentido, a menos que nosotros de forma voluntaria busquemos, unido a un tiempo de oración, ayunar. Pero si nosotros estamos con el esposo, con Jesús, y estamos conectados a Él, nuestra vida es una vida de dicha y una vida de gozo. Y no debiéramos jamás plantearnos el ayuno como un camino de salvación. El ayuno no tiene nada que ver con el perdón de nuestros pecados.
Pero hay momentos en la vida, cuando experimentamos dolor, tristeza y pérdidas, donde el ayuno unido a la oración puede ser un elemento útil en el desarrollo espiritual de nuestra experiencia. Lo siguiente que dice Jesús: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿sabéis que Jesús estaba tratando con personas que estaban acostumbradas a una manera de pensar? Se les había enseñado que la salvación era el resultado de sus obras, era el resultado de los días de ayuno, era el resultado de la práctica meticulosa de la ley, al punto que diezmaban la menta y el eneldo, el comino. Se les había enseñado a observar las tradiciones de todos los ancianos de Israel, todo lo que las tradiciones prescribían, se les enseñaba que ellos tenían que observar. Pero lo triste de todo esto es que lo hacían como un camino de salvación. Ayunaban para salvarse, se mortificaban para salvarse, se privaban para salvarse. De esta manera habían elegido un camino de salvación a través de las obras. Pero ahora se presenta Jesús, el esposo, que quiere que nosotros disfrutemos de la conexión con Él. Quiere que nuestra vida sea una vida alegre, una vida feliz. Y Jesús nos viene a decir que no necesitamos ganarnos el cielo. Pero Él sabe que es muy difícil echar el vino nuevo del Evangelio en los odres viejos del legalismo. Así que una cosa que nosotros tenemos que pedir es que el Señor nos transforme en odres nuevos y en género nuevo. Porque lamentablemente las ideas equivocadas del fariseísmo, del legalismo, de la salvación por obras, llegan a dominar de tal manera nuestras vidas que terminamos leyendo la Biblia en clave farisaica. Y terminamos pensando que debemos hacer un cúmulo de cosas para salvarnos, que debemos mortificar nuestro cuerpo, que debemos ayunar para estar más cerca de Dios, que debemos hacer largas oraciones para ser aceptados por Dios, que debemos cumplir meticulosamente esto o aquello, y muchas veces nos imponemos cargas que ni el mismo Dios pretende que nosotros asumamos en nuestras vidas. Así pues, lo que nosotros necesitamos es ser transformados en odres nuevos, en género nuevo, para que el vino nuevo del Evangelio de Cristo, el género nuevo del plan de salvación que Jesús desarrolló, vivió y cumplió a favor de nosotros, podamos integrarlo a nuestras vidas. Necesitamos ser odres nuevos que puedan contener el mensaje de amor, de misericordia y de compasión de Dios que nos dice que nos ama. Necesitamos ser género nuevo para poder ser un género que pueda retener las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Necesitamos en realidad renovarnos, no quedarnos con las viejas ideas legalistas, farisaicas, que nos han controlado la vida, que nos han manejado la vida. Muchos de nosotros, cuando hemos sido formados o instruidos para entrar a la denominación a la que pertenecemos, se nos ha puesto una cantidad de preceptos y cargas, mostrándonos que el camino al cielo pasa por el cumplimiento de determinadas obligaciones, cuando en realidad el único camino al cielo, el único puente para llegar al cielo es la cruz de Jesucristo. El único puente a través del cual podemos sortear la brecha, el abismo que hay entre el pecado y el cielo, es la cruz del Calvario. Solamente los que pasan por ese puente llegan al cielo. No debemos, por lo tanto, portarnos bien para ganar la salvación. El ayuno, las oraciones, nuestras buenas obras forman parte de nuestra vida santificada, pero nunca deben ser
un instrumento de salvación. Confía en Jesús. Deja que la cruz de Cristo te lleve al cielo y disfruta de la vida con Él. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.